Ya está con nosotros, lo estamos viendo. Producción ya nos hizo el enlace con Juan Carlos Ruiz, analista político, periodista también y amigo de BIS Televisión y de Ánfora. Le damos la bienvenida. Bienvenido a Ánfora, Juan Carlos. Buenos días, Néstor. Un gusto estar con ustedes y tu audiencia nuevamente. Gracias también. Hay una pequeña falla en la imagen, pero el audio está perfectamente. Son los temas de la conectividad que esperemos en algún momento el Ministerio de Transportes como autoridad máxima y los operadores se pongan las pilas. Nosotros estamos trabajando con fibra óptica. En la interna tenemos buena señal, pero en los contactos tenemos estas digamos, falta de audio y video, la coherencia de audio y video, pero estamos cumpliendo, estamos en la actualidad y estamos en el contacto directo, Juan Carlos. ¿Cuál es el balance? ¿Coincides con los analistas, colegas también que señalan que este ha sido un mensaje, un anuncio de anuncios y más que de logros? ¿Cuál es la apreciación de Juan Carlos Ruiz? Sí, en general sí, porque al nivel de gestión pública, digamos, y de gobierno, no tiene logros que exhibir el gobierno. Es decir, en 100 días, y especialmente con dos gabinetes dentro de los 100 días de gobierno, evidentemente el presidente Castillo no tiene mucho que mostrar, salvo anuncios o promesas que esté haciendo, como por ejemplo el tema de esta segunda reforma agraria, como por ejemplo el tema del gas o la negociación del gas. En general, anuncios que ya hizo, propuestas que ha hecho, pero que no necesariamente significan temas tangibles, concretos, que estén impactando o que estén cambiando la vida de los peruanos. Entonces, no es que pueda exhibir una serie digamos, de soluciones concretas que estén resolviendo la vida de los peruanos. Yo creo que el principal logro de estos primeros 100 días, por lo menos hasta el día de ayer, por cómo se está resolviendo, cómo se está manejando el tema Ayala, que es el ministro de Defensa, por lo menos hasta el día antes de ayer, yo creo que el gran logro que tenía esta relación entre legislativo y ejecutivo era que habían logrado bajar el tono de las narrativas radicales que pedían vacancia, que pedían cierre del Congreso, que pedían cuestión de confianza, que pedían confrontación, para que un discurso más bien de agenda país, que priorizara salud pública, que priorizara reactivación económica y promoción del empleo, que priorizara descentralización efectiva, empezaba a ser hegemónico y empezaba a ponerse en la discusión, en el debate, en las mesas de trabajo y en las mesas de diálogo también. Pero eso que se había logrado hacia el final, ya con el gabinete Vázquez, que se estaba logrando en una conversación, entender puentes, el día de ayer parece haberse mandado al tacho nuevamente y haberse encendido nuevamente las calderas de la confrontación cuando el presidente Castillo pasa sobre su premier, porque la premier evidentemente le había pedido resolver el tema del señor Ayala haciendo lo que dé un paso al costado, y el presidente no ha querido sacar al ministro Ayala, al ministro de Defensa, porque él siente que no ha cometido ningún error y le ha dado su respaldo. Entonces, esto ha dejado mal parada a la premier Vázquez, y ahora esas dos corrientes de izquierda moderada y de izquierda radical, aunque no, la verdad que no sé cómo llamarlo, cómo describir lo que representa el señor Castillo dentro de esa izquierda. Por lo menos con Cerrón teníamos claro que era una izquierda radical. Con Castillo uno no sabe qué cosa es, ¿no? Es una cosa medio rara. Entonces, pero esas dos posturas, que es la agenda de Castillo con la izquierda y la agenda de la izquierda moderada o más moderna, vamos a llamarla así, son dos agendas que al mismo tiempo están gobernando el interior del Ejecutivo y no están logrando ponerse de acuerdo, no están logrando distribuirse o ponerse, o digamos, estar de acuerdo en la distribución de cuotas de poder que les permita trabajar hacia adelante un programa conjunto. Yo creo que la Premier Vázquez y aquellos ministros que están alineados a esa línea más moderada, digamos, que reconocen el mercado,
un dato de la realidad y que lo que quiere generar es una distribución de programas sociales, de inversión social de una manera más eficiente, que realmente regule mejor el tema de los oligopolios y el mercantilismo en el mercado, esa postura está bien, acaba de tener una derrota ayer cuando el presidente va a Ayacucho sin la compañía de la Premier y anuncia medidas populistas como subir el sueldo mínimo a 1.000 soles, cosa que no va a resolver el problema de los peruanos, porque el 80% de la mano de obra laboral no es mano de obra formal, o sea que eso no va a impactar sobre la mayoría de peruanos que están empobrecidos o que han sido impactados por la pandemia. Anuncia la venta del avión presidencial, cosa que no va a cambiar la vida de los peruanos. Además, un avión que es viejo, nadie va a pagar nada por ese avión, o sea, lo que habría que más bien es modernizar la flota de aviones y más bien ponerle avionetas, unas 4 o 5 avionetas a disposición del Ejecutivo para que empiecen a hacer una descentralización de verdad, y ponerlo a disposición del plan que ha llamado Llegando a mi pueblo, ¿no? O sea, tienen que ponerle un nombre a un programa, Llegando a mi pueblo, para que los ministros de Estado lleguen a los pueblos del interior del país. O sea, parece mentira, pero claro, tenemos un presidente que viene de las regiones, pero que está tratando de descentralizar con una mentalidad centralista. Es algo que yo no entiendo. O sea, la idea de que el señor Castillo venga a las regiones es que empiece a descentralizar desde las regiones. Entonces, algo no está haciendo más, algo está entrando en trompo, está confundiéndose, digamos, ese rol de ajuste del modelo de una manera inteligente, de una manera innovadora, que es lo que habría que pedir al señor Castillo. Y yo creo que Castillo tiene en la señora Vázquez una batería, un buen cuerpo de tecnócratas con experiencia en el manejo de Estado para buscar y explorar esas nuevas formas innovadoras que hagan que el Estado sea más eficiente, sea menos corrupto, llegue a donde tenga que llegar y haga más efectiva la descentralización, especialmente en áreas sociales como educación, salud, los programas sociales mismos, reactivación, o mejor dicho, convertir la lucha contra la pobreza en una generación de riqueza. O sea, ese cambio de mentalidad es el que necesitamos. No lo vimos ayer. Ayer el balance del presidente Castillo parecía que el señor Castillo se olvidó nuevamente que era el presidente y volvió a ser el candidato, ¿no? Entonces vimos una serie de promesas que me parecía una promesa de candidato, y esa bipolaridad que caracterizó al candidato Castillo en contienda, lo hemos vuelto a ver ayer con preocupación, porque no hay nada peor que un gobernante bipolar que está entre la moderación y la radicalidad. La moderación y la radicalidad que no estabiliza precisamente al país y que lo que va a generar evidentemente es un modo de confrontación que evidentemente va a terminar en una colisión, porque a eso lo estamos llevando, ¿no? Yo había entendido que la guerra fría que se había establecido entre Ejecutivo y Legislativo era para tender puentes, pero probablemente esta guerra fría termine en esperar cuál de los dos lados termina cayéndose primero por deterioro propio, ¿no? Ese es mi balance inicial. Correcto. Y en esa línea, Juan Carlos, creo que también habría que hacer precisiones con respecto a la vacunación, que evidentemente ha habido un avance importante que se inició con la anterior gestión del Ejecutivo, pero que se consolida. Ese es un tema, y el resto son anuncios, eso es cierto, pero hay un tema que no se ha visto y que quisiera el comentario tuyo de la autocrítica. De alguna manera, con el comentario que estás realizando, Juan Carlos, se está señalando las equivocaciones, por llamar de alguna manera la actuación del Ejecutivo, y con esta bipolaridad que me parece acertada en la apreciación. Pero ¿qué es lo que espera el pueblo, ese pueblo que le dio el voto a Pedro Castillo? ¿Qué es lo que está esperando y que todavía no se está cumpliendo? Creo que esos son los temas de autocrítica que no lo ha hecho el presidente, y que esperemos que en los próximos días de estos anuncios pueda aterrizarse algo mucho más puntual y no solamente anunciar el aumento del sueldo mínimo vital, ¿no?
No, evidentemente hay un desconocimiento claro entre ese equipo de asesores que tiene el presidente, y hablo claramente, el equipo de asesores son sus ministros mismos, del ministro de Economía, de la ministra de Trabajo, de los ministros de los sectores productivos, que no le están haciendo un plan de reactivación económica efectivo, concreto y aterrizado a la realidad. Necesitamos movilizar las fuerzas microeconómicas del país para que se vuelvan a activar. No podemos seguir en modo de bonos, de subsidios, de pequeños subsidios asistenciales, cuando lo que sabemos que tenemos que hacer es generación de riqueza. Es decir, no hay otro modo de distribuir con inversión social, con mejor eficiencia en salud, en educación, en programas sociales, para generar una mejor calidad de vida en los peruanos de menores recursos, que generando riqueza que se convierta en mayores impuestos para ese Estado, que obviamente tenemos que hacerlo menos corrupto. Tal vez una de las cosas interesantes de esos anuncios, porque son anuncios nada más los que ha hecho ayer el presidente, sea esto de la anticorrupción, pero claro, la anticorrupción tiene que sentarse pues con los distintos entes que hacen fiscalización para que esta anticorrupción o esta lucha anticorrupción se convierta en una tarea o en un plan efectivo. Es decir, no se trata solo de sacar una norma diciendo, así como fue su anuncio el 28 de julio diciendo, le doy 3 días a los criminales venezolanos para que se vayan del país, y por supuesto nadie se fue. Así no se gobierna. Se gobierna con planes efectivos en donde tienes que meter a la cárcel a los corruptos, pero meter a la cárcel no es decir, los voy a meter a los corruptos a la cárcel, por si acaso aviso. Eso no es una política pública de lucha contra la corrupción. Pues es sentarse con Contraloría, sentarse con la Fiscalía, sentarse con el Poder Judicial, sentarse con el Congreso, sentarse obviamente con una reunión de Estado para desarrollar una política pública en donde haya niveles de investigación, niveles procesales judiciales, niveles en donde realmente quienes son corruptos y se demuestre tienen que pagar con todo el peso de la ley cárcel efectiva. Si no ponemos eso como ejemplo, difícilmente esto se va a convertir en un ejemplo a seguir y literalmente todos van a seguir haciendo lo que quieren, ¿no? Pero no se trata solo de perseguir a los formales, se trata de perseguir también todas esas mafias ilegales que hoy disfrutan del país sin ningún tipo de persecución, porque no hay cómo perseguirlos, porque simplemente los dejamos ser y estar a placer en el país, ¿no? Así como queremos que la gente pague impuestos adecuadamente y de alguna cabeza ilusa el ministro de Economía cree que ponerle impuestos a los más ricos es una medida, tiene que empezar a ver al interior del país y ver esas fortunas ilegales que tienen paraísos, ¿no es cierto? Haciendas, que tienen inversiones de vivienda, y que obviamente se dedican a comercios ilegales y tratas de temas ilegales que no están siendo fiscalizadas ni identificadas y que necesitan otro tipo de intervenciones, no solamente tributaria, necesita intervención policial, de lucha contra la criminalidad. Entonces, o vemos el país entero, en serio, o vamos a seguir poniendo estos parches absurdos, pequeñitos, tontos, torpes, y no vamos a solucionar realmente problemas del país. La gente lo que necesita, y las encuestas lo están diciendo, necesitan empleo, necesitan comer, necesitan una buena salud y una buena educación. Quieren mandar a sus hijos a la escuela, quieren tener una buena atención de salud, una buena posta, una buena infraestructura, quieren tener un empleo que les garantice un ingreso y por qué no una pensión y una seguridad social, y necesitan generar riqueza, es decir, y estabilidad. Si eso no le puede garantizar el Estado a través de políticas públicas sanas, generando que la actividad privada se lo provea, entonces no entiendo para qué existe el Estado. Entonces, esa es la razón de ser. El señor Castillo tiene que entender cuál es la razón por la cual de los libros que quiso imaginar o de las teorías que quiso creer, ¿no? Tiene que gobernar un país. Ya pasaron 100 días, o empieza a gobernar, no hay otra, ¿no? Exactamente, y estamos hablando de asistencialismo, Juan Carlos, versus quiero trabajo, ¿no? Quiero mejor educación, mejor salud, mejores oportunidades, de eso se trata, y no es muy difícil, aparentemente, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa luego de los 100 días en esta gestión todavía errática,
del Ejecutivo. El Legislativo no está tampoco muy lejos en esta evaluación y esperaríamos también que hagan una evaluación de los 100 días de gestión. Eso está en manos, evidentemente, de la Junta Directiva. Y hay un tema que acabas de señalar, que es el tema de la corrupción y de los Pandora Papers, que no se le está dando mucha importancia. Nosotros sí, acá en BIS Televisión estamos dando información a nivel latinoamericano del impacto que significa los Pandora Papers y la relación que tienen algunos expresidentes como Pedro Pablo Kuczynski y Toledo. También está incluido el fallecido presidente Alan García, pero también hay políticos y empresarios en este tema de los paraísos fiscales y las cuentas sin identificación. ¿Cuál es la apreciación en este tema, Juan Carlos? Es correcto, como te decía, lo que se tiene que hacer es una estrategia conjunta, estrategia estatal, todo el Estado, para poder empezar a hacer una investigación efectiva, una fiscalización efectiva, un seguimiento efectivo de estas malas formas de de utilizar el Estado para beneficiar intereses particulares que evidentemente no están, digamos, en contra del beneficio común o que dañan, digamos, ese dinero que es de todos los peruanos, porque es parte de la contribución de nuestros impuestos para que el Estado administre de manera eficiente y redistribuya justamente este excedente para poder ayudar a aquellos que realmente lo necesitan. Esa estrategia no existe, y ojo, no la ha existido tampoco. Entonces yo creo que estamos en épocas en donde es tiempo de sentarse a la mesa, empezar a conversar, empezar a hacer efectivo estas mesas de diálogo. De alguna manera lo estábamos avanzando ya entre legislativo y ejecutivo, estaban a tenderse puentes. Hasta el día de ayer, como te digo, ayer volvió a haber un cortocircuito al interior del gobierno entre Castillo y su premier. Entiendo que lo están resolviendo, parece que la premier Vázquez, a pesar de todo, y que Ayala se quede, va a quedarse del puesto, pero se queda minimizada, evidentemente, no con el poder de negociación con el que entró y con el que pudo sacar al ministro del Interior. Pero al mismo tiempo, digamos, poniendo en modo confrontación con el legislativo, que va a empezar obviamente a hacer los ajustes necesarios desde su postura de fiscalización a aquellos ministros que o realizan inconductas o que generen escándalos o que signifiquen un atentado contra o la moral o el comportamiento adecuado dentro de lo que significa la cuestión pública, ¿no? Si nosotros seguimos en ese alto voltaje de confrontación, quien pierde es la democracia, quien pierde son los peruanos, quien pierde son la solución de los problemas concretos que nosotros necesitamos resolver. Pero bueno, esperemos que ese tono de confrontación baje, que prioricemos este tema de lucha anticorrupción, que es un tema que me parece importante. La presidenta del Congreso hizo un anuncio interesante hace un par de semanas o 3 semanas, diciendo que estaban trabajando justamente un tema normativo respecto a eso. Sería importante que hagan match con lo que está trabajando el Ejecutivo, si es que existe esto. Una cosa es que lo anuncie el presidente, otra cosa es que exista algo concreto. Pero además hay un tema interesante, ¿no? En este tema de equilibrio de poderes, por ejemplo, algo que escuché interesante el día anteayer en la Comisión de Constitución, el congresista Alejandro Cabero, presentó esta propuesta de bicameralidad para que justamente la bicameralidad se convierta justamente en este equilibrio de no utilizar la vacancia o la cuestión de confianza o el cierre del Congreso de manera indiscriminada. Al existir estas dos cámaras, volvemos a darle a la representación nacional no solamente la posibilidad de representar al territorio nacional de una mejor manera, sino que le permitimos también instancias de equilibrio de poder en donde no se literalmente o se vaque al presidente o se cierra el Congreso porque me da la gana, sino que existan justamente estructuras jerárquicas y de decisión que permitan controlar y que los poderes se obliguen a sentarse juntos y a hacer trabajos en conjunto. Correcto, equilibrio de poderes y esta propuesta del congresista Cabero
precisamente va en esa línea, ¿no? Porque de lo que se trata es de continuar. Otra palabra clave también que acabas de señalar, Juan Carlos, es el tema de las mesas de diálogo, para poder avanzar. Y creo que en esa línea tenemos que trabajar, y en el tema de la corrupción, porque estamos hablando de 8.000 millones de dólares anuales que se pierde en nuestro país, más de 30.000 millones de soles, y esa también es una tarea que el legislativo debería estar. El camino está ahí, con las rutas que acabas de señalar. Finalmente, ¿cuál es el futuro que le espera al ministro de Defensa, que ha sido llamado ya al Congreso de la República? Lo ideal, ¿cuál sería lo ideal? ¿Que renuncie el ministro o que espere todo este proceso en la que al parecer van a pedir la interpelación y la renuncia del ministro en el escenario? En este escenario medio crispado, ha bajado la temperatura ligeramente, pero se mantiene latente ese enfrentamiento innecesario del Ejecutivo con el Legislativo. ¿Cuál es la apreciación, Juan Carlos? Claro, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que si el ministro ya dijo que no va a renunciar, el presidente, a pesar de que le puso su cargo de disposición, no ha tomado una decisión respecto a sacarlo, aparentemente lo está respaldando. El Congreso va a hacer lo que le corresponde, va a interpelarlo, va a llamarlo, va a llevarlo al Pleno para justamente decirle, señor ministro, esto, hay pruebas, hay chats, acá hay una responsabilidad política e incluso hasta legal y penal, y si lo hubiese, obviamente le quitará la confianza el Congreso a un perfil como él y probablemente lo censure. Si eso se diera, el presidente tendrá que cambiarlo como un tema constitucional, porque evidentemente habrá perdido la confianza puntualmente sobre este ministro. No olvidemos que el Ejecutivo, en este caso, podría ser una cuestión de confianza por su ministro de Estado. O sea, claro, dudo mucho que, sería muy loco, ¿no?, que el presidente Castillo haga una cuestión de confianza por su ministro de Defensa. A mí me parecería muy tonto perder esa bala, digamos, con un ministro de Defensa con el que yo no mataría por eso, o perdería una bala por él, pero lo puede hacer. Es decir, lo que se ha ajustado, lo que se ha afinado en la cuestión de confianza son los temas constitucionales, los temas que no corresponden al fuero ejecutivo. Pero en este caso es un tema ejecutivo, o sea, ¿podría ser una cuestión de confianza por el ministro de Defensa? Sí, podría hacerlo. Yo supongo que no, porque además estaría sacrificando a todo un gabinete por un ministro de Defensa. Yo supongo que lo lógico y lo inteligente es que si el Congreso le quita la confianza, lo cambien y pongan a alguien que, reemplace este error cometido de formas y de fondo en este tema. Y si tiene que ir a la justicia a investigarse en la justicia si ha habido un tema penal y un delito, obviamente que los responsables paguen como corresponde, ¿no? Y a este escenario hay que agregar lo que acaba de dar a conocer hace pocos minutos el Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha dado a conocer que ha iniciado el proceso de investigación por el accionar, la actuación del ministro de Defensa, Walter Ayala. Así que ahí tenemos el pantallazo. Inició investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y los que resulten responsables por las presuntas presiones ejercidas en los acentos en las Fuerzas Armadas. Cerrado el círculo, lo que quedaría nada más es que el presidente acepte la renuncia del ministro de Defensa. Si no, el escenario es el que tú estás marcando, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿O algún comentario adicional a este Twitter del Ministerio Público? No, como te decía, que si hay una investigación que hacer, esa tiene que hacerse, y si hay responsables, obviamente tienen que responsabilizarse literalmente por sus actos, ¿no? De hecho, recordemos que el presidente es irresponsable legal y políticamente de sus actos, ¿no? Políticamente tiene una responsabilidad que es la del presidente, pero legalmente es irresponsable de los actos. Por eso están los ministros de Estado, los viceministros y todas las instancias administrativas de Palacio y de la presidencia del Consejo de Ministros, que son los responsables legales y políticos de los actos del presidente. Entonces, el presidente, mientras siga siendo presidente, no se lo puede acusar, recordemos eso. Entonces, si el presidente tiene que sacrificar a los alfiles políticos o funcionarios públicos de la carrera que están alrededor de él
por esos actos que se están cometiendo, tiene que hacerlo. Tiene que ser así porque alguien tiene que responsabilizarse políticamente por los errores cometidos, ¿no? Totalmente, totalmente, y todo este grupo ya de ex ministros en 100 días del presidente se va a ir incrementando. Se empezó con Béjar y no sabemos con quién terminará. Gracias, Juan Carlos. Estamos en comunicación. Buen día.